Dejé todo para cuidar a mi madre enferma, pero cuando me pidió alquiler y me dijo que no tenía hijos por no saber amar a la familia, sentí algo romperse dentro de mí. Ha pasado tanto tiempo desde que me fui de casa, desde que me hice adulta y me mudé para ir a la universidad. Al principio, todo estaba bien. Mis padres se tenían el uno al otro, y mi hermana menor, Maya, que vivía en Nashville, Tennessee, venía a casa casi todos los fines de semana. Pero los últimos años, bueno, las cosas han cambiado radicalmente. Hace 4 años, perdimos a nuestro padre. Y la verdad es que Maya, que ahora tiene 33 años, con su marido, Ben, y sus 2 hijos, ya no puede visitar a nuestra madre, Eleanor, tan a menudo. Así que Eleanor empezó a llamarme, a decirme que se sentía muy sola, que le vendría genial si yo, Chloe, de 36 años, volviera a vivir con ella. Y lo entiendo, de verdad. Desde que papá se fue, nuestra familia ha pasado por momentos difíciles. Hace solo 2 años, a mi madre le diagnosticaron fibromialgia. Eso explicaba por qué le costaba tanto hacer las tareas diarias. Parece que lo tenía desde hacía tiempo, pero pensamos que eran solo sus brotes de artritis. Ahora, con las 2 cosas juntas, le resulta cada vez más difícil seguir adelante sola. Maya y yo le hemos sugerido que contrate una enfermera a tiempo completo, y que nosotras pagaríamos, pero se ha negado. Siempre dice que quiere que una de nosotras se quede con ella. Ha sido muy terca con esto, y llevamos 2 años yendo y viniendo. No quiere una enfermera, piensa que es una pérdida de dinero y que sería mejor si ella se mudara con Maya, o si yo regresara. Así podríamos cuidarla. Ha intentado manipularnos emocionalmente de forma constante, diciéndonos lo sola que está desde que papá falleció y que, como sus hijas, es nuestro deber cuidarla. Que no pide mucho, aunque claramente sí lo hace. Nos sentimos muy mal por eso durante mucho tiempo. Así que, hace unas semanas, finalmente decidí ceder. Le dije a mi madre que volvería a casa, a Nashville, y me mudaría con ella para cuidarla. Es que de verdad me sentía fatal por todo lo que decía. Y sabía que Maya no podía mudarla con su familia. Pensé en probarlo unas semanas, trabajar a distancia. Si todo iba bien, dejaría mi trabajo en Denver y me mudaría definitivamente. Al fin y al cabo, es mi madre, ha hecho mucho por mí. Eleanor se puso muy contenta cuando se lo conté. Hace unas 3 semanas, empaqué una maleta y volví a casa. Las 2 primeras semanas fueron bien, aunque era un poco autoritaria. Yo hacía mi trabajo, seguíamos una rutina y nos llevamos bien. Pero a la 3.ª semana, empezó a ponerse un poco nerviosa, y me di cuenta de que quería hablarme de algo, pero no podía. Tuve que obligarla a que me dijera lo que pensaba. Fue entonces cuando me dijo que quería hablarme del alquiler. Me quedé muy confusa. Que yo supiera, mis padres eran dueños de la casa. No entendía por qué me pediría alquiler. Pero luego me explicó que, como vivía con ella, había un coste que yo tenía que contribuir. Dijo que podíamos dividir los gastos de servicios públicos, alimentos y otros gastos varios, pero que definitivamente tendría que pagar el alquiler. De lo contrario, temía arruinarse. Dijo que era una preocupación válida, ya que, al parecer, no tenía ahorros y dependía solo de lo que papá le había dejado. Mi madre había dejado su trabajo después de que naciera Maya, así que no era sorprendente que dependiera de los ahorros de mi padre. Pero que me dijera que le debía alquiler, después de haber considerado literalmente mudarme de ciudad y dejar mi trabajo por ella, me pareció muy bajo. Me enfadé mucho y le dije que no pagaría alquiler, especialmente después de todo lo que había hecho por ella. Le dije que solo necesitaba confiar en mí, que no se arruinaría porque yo no estaba aquí para que me mantuviera. Era perfectamente capaz de mantenerme. Era una mujer trabajadora y me había mudado con ella porque quería ahorrar dinero. Pero ahora esto parecía una estafa para sacarme dinero. Eso la ofendió mucho y tuvimos una pelea bastante fuerte. Las cosas llegaron al punto en que me dijo que me fuera, que no quería volver a verme, ya que había insinuado que era una estafadora. Y le dije que me iría encantada, porque claramente no le importaba a nadie más que ella misma y no respetaba lo que yo había intentado hacer por ella. Le terminé diciendo que, después de todas las cosas desagradables que me había dicho,
no había forma de que me quedara, y que merecía estar sola. Así que me fui esa misma noche, me quedé en un hotel y tomé el siguiente vuelo de regreso a Denver. Pero ahora han pasado un par de días, y Eleanor me está rogando que vuelva a casa, diciendo que podemos resolver este malentendido y que todo lo que tengo que hacer es hablar con ella. No le he respondido todavía, y Maya no ha dicho nada al respecto. Pero mi madre insiste en que vuelva y hable con ella porque, al parecer, cree que la estoy abandonando en su momento de necesidad y que eso no es lo que hace una buena hija. Pero ahora mismo no me importa nada de eso, y me siento como una cretina por ello. Sin embargo, se dijeron muchas cosas ese día que realmente no creo que mi madre debería haber dicho, porque fueron muy crueles y me hirieron. Estaba dispuesta a perdonarla por pedir alquiler, podría haberlo considerado un pequeño error. Pero todo lo que dijo después, eso es lo que realmente me dolió. Muchos de ustedes quisieron saber exactamente qué había dicho mi madre. Bueno, no lo mencioné porque sentía que decirlo en voz alta lo haría demasiado real, pero supongo que es relevante para la situación y deberían saberlo. Y creo que también sería mejor desahogarme. Así que, aquí va. Después de que le dije aquello de que intentaba estafarme, me dijo que yo era una persona tacaña y egoísta. Y que por eso habría preferido a Maya, ya que al menos ella no era como yo. No tenía idea de a qué se refería con eso, porque que yo sepa, mi madre nunca había tenido favoritismos con nosotras en el pasado. Así que, para ella, hacer una declaración así de la nada fue realmente extraño. Y cuando le pregunté qué quería decir, empezó a decirme que Maya siempre había sido la que apoyaba a la familia, y que claramente yo nunca había tenido ese tipo de inclinación. Básicamente, me acusaba de abandonar a mi familia simplemente porque había elegido mudarme para ir a la universidad y luego me había quedado lejos por mi trabajo. Dijo que podría haber encontrado fácilmente buenas oportunidades en casa, pero decidí quedarme lejos porque, al parecer, no valoraba a mi familia. Eso no era cierto, especialmente lo primero, porque no vengo de un lugar donde mi línea de trabajo sea tan popular, y estaba obteniendo mejores oportunidades lejos de casa. Así que pensé que esto era lo que debía hacer, y ni siquiera pensé que estaba abandonando a mi familia porque no es como si los hubiera cortado de mi vida. Me mantuve en contacto con ellos, hablaba con ellos casi todos los días y los visitaba en cada festividad. Así que no tenía idea de dónde venía todo esto de que había abandonado a mi familia o lo que sea. Y le dije que estaba siendo injusta. Pero ella dijo que Maya era el ejemplo perfecto de cómo se debe vivir una vida. Y me dijo que había dejado que mi carrera me cegara porque ahora no tenía a nadie de mi lado. Me dijo que, como no me había molestado en dar importancia a estas relaciones en mi vida, perdí a mi padre y ni siquiera estuve cerca de casa cuando eso sucedió. Y luego, en un par de semanas, volví al trabajo porque esa era mi prioridad. Y por eso, porque no pude priorizar a la familia, terminé sola, sin marido ni hijos a mi edad. Quiero decir, eso fue realmente bajo y me hirió mucho. No es una lección que haya hecho activamente, pero desafortunadamente, no he tenido mucha suerte en ese aspecto, y ella sabe exactamente lo difícil que es para mí. Sé que muchas mujeres están lo suficientemente felices sin maridos ni hijos a mi edad. Pero eso no era lo que quería para mí, y realmente me hace muy infeliz cada vez que lo pienso. Así que mi madre se metiera con eso y me hiciera sentir mal por ello fue realmente mezquino. De todos modos, después de esa declaración, terminé llorando y gritándole, y salí furiosa, y eso fue todo. Ahora, ella me pide que vuelva a casa, pero simplemente no me interesa. Y sé que está pasando por un momento difícil, pero realmente no creo que le deba volver. Después de lo que dijo, porque claramente prefiere a Maya y no valora lo que hice o intenté hacer por ella. Así que es inútil que pierda mi vida ahora tratando de vivir según sus reglas y tratando de hacerla feliz. Después de todo esto, hablé con Maya. Al principio, ella no tenía una opinión clara y parecía sentirse incómoda al hablar del tema, así que no insistí. Pero hace un par de días, ella misma lo mencionó y me dijo que yo había hecho lo correcto. Eso me validó mucho. También descubrí que, al parecer, había intentado defenderme ante Eleanor, y esa conversación también terminó en una pelea. Me dijo que, al principio, se había sentido un poco incómoda hablando de estas cosas porque no quería parecer que tomaba partido. Aunque, en el fondo,
sabía que lo que yo había hecho era lo correcto, porque me habían arrinconado y todo lo que mi madre había dicho era realmente incorrecto y bajo. Pero de nuevo, no quería parecer que estaba completamente en contra de nuestra madre, porque al final del día, vivían más cerca la una de la otra y, Dios no lo quiera, si algo le pasara, ella definitivamente estaría allí para ella. No quería que nada malo sucediera. Así que estaba un poco dividida, y puedo entenderlo totalmente. Pero luego, hace un par de días, como no nos hablábamos y yo no le respondía en absoluto, y como nuestra madre parecía estar bastante molesta por esto, decidió hablar con ella al respecto y guiarla suavemente en la dirección correcta para que viniera a hablar conmigo y se disculpara. Sin embargo, tan pronto como Maya empezó a intentarlo, le salió el tiro por la culata, porque mi madre se puso muy nerviosa y empezó a acusar a Maya de ponerse de mi lado e intentar que se disculpara por algo que ni siquiera era su culpa. Y, por supuesto, Maya intentó decirle que sí que era su culpa, porque realmente no debería haberlo pedido. Y al principio, especialmente después de todo lo que había hecho por ella, entonces no debería haber sacado a colación todas esas cosas personales durante nuestra discusión, porque eso fue lo que realmente me hirió. Pero a nuestra madre no le importaba nada de eso. Empezó a discutir con Maya, diciendo que se iba a tomar mi lado, entonces no tenían nada más de qué hablar, porque claramente ella no entendía nada. Maya intentó que se calmara y racionalizara la situación, pero ella simplemente no prestaba atención. Seguía diciéndole a Maya que se fuera de la casa. Seguía diciendo que nuestro padre se avergonzaría de nosotras dos por cómo la tratábamos. Y estaba realmente alterada por esto. Así que se puso bastante mal. Y después de un rato, Maya no pudo soportar más ese tipo de falta de respeto. Así que decidió irse. Y desde entonces, no han hablado. Sinceramente, no sé qué está haciendo mi madre con su vida ahora. No sé qué trama, porque realmente solo está estropeando las cosas para sí misma, dado el hecho de que ninguna de sus hijas se habla con ella. Así que debe estar haciendo algo mal. Ha pasado una semana desde mi última actualización, y hace bastante tiempo que Maya y yo no hablamos con Eleanor. Tampoco hemos sabido nada de ella. No ha dicho ni pío desde que tuvo esa gran pelea con Maya, y nos estábamos preocupando un poco. Así que Maya decidió ir a verla a pesar de todos los desacuerdos. Al final del día, seguimos siendo familia y solo nos tenemos a nosotras. Ella no tiene a nadie más aparte de nosotras. Y así, anoche, Maya fue a casa de nuestra madre solo para ver cómo estaba. Estuvo en la puerta llamando y tocando el timbre durante unos 10 minutos, pero nadie respondió. Así que se preocupó. Y entonces decidió llamar a nuestra madre por teléfono. Y desde dentro de la casa, pudo oír el teléfono sonar. Así que era evidente que nuestra madre estaba en casa, pero simplemente no quería responder e incluso se había tomado la molestia de apagar todas las luces solo para fingir que no estaba en casa. Maya se molestó mucho con este tipo de comportamiento y empezó a llamar a nuestra madre, pidiéndole que abriera la puerta para poder hablar con ella, pero nuestra madre se negó. Ni siquiera respondió. Esperó unos 5 minutos más. Pero luego, cuando la puerta no se abrió y nadie salió, no había mucho que Maya pudiera hacer. Así que regresó a casa y luego me llamó y me contó todo lo que había sucedido. Por supuesto, fue muy frustrante, pero al menos ahora nadie puede decir que no intentamos ponernos en contacto con ella. Hicimos nuestro deber. Intentamos averiguar qué tramaba, y fue ella quien nos rechazó. Así que ahora no puede quejarse de que no nos preocupamos por ella. Es ella quien está haciendo un drama con esto. Y a pesar de todos nuestros intentos de arreglar las cosas, es ella quien lo rechaza. Obviamente, yo estaba enfadada y frustrada por todo esto, porque estaba actuando de forma totalmente irracional e irrazonable. Pero Maya estaba desconsolada, y puedo entenderlo totalmente, porque ninguna de nosotras puede creer que nuestra madre esté actuando así por algo tan insignificante, y es difícil creer que una pequeña pelea como esta fue suficiente para que ella se saliera completamente de su camino y arruinara nuestra relación. Sinceramente, ya no sé qué decir. Estoy muy decepcionada de ella, y estoy segura de que Maya se siente aún peor que yo. Un par de días después del intento fallido de Maya de contactar con Eleanor, decidimos que, a menos que ella se acercara a nosotras,
no haríamos ningún esfuerzo. Al fin y al cabo, aunque seamos sus hijas, aunque seamos familia y ella sepa que solo nos tenemos la una a la otra, ha elegido darnos la espalda, ignorarnos, aunque no hayamos hecho nada malo. Así que, si nos va a tratar así, no veo por qué espera que sigamos buscándola. Además de ser sus hijas, también somos personas. Tenemos nuestro respeto y no vamos a dejarlo de lado por ella. Así que eso habíamos decidido, y como no la buscamos durante un par de días después del incidente, ella decidió hablar con nosotras, tal como sabíamos que haría. Supongo que se dio cuenta de que lo que había hecho el otro día fue demasiado. Así que nos envió un mensaje a las dos diciendo que realmente quería hablar con nosotras y que sabía que había reaccionado un poco de forma exagerada, pero que seguía siendo nuestra madre y que se estaba haciendo mayor, así que deberíamos disculpar su comportamiento. Realmente no pensé que hacerse mayor fuera una excusa para este tipo de cosas. Pero, de todos modos, Maya y yo tuvimos que hablar de ello y decidimos hacer una conferencia telefónica con ella, porque no me era posible volver a casa con tan poco aviso, especialmente porque ya había usado muchos de mis días de vacaciones en las 3 semanas que pasé con mi madre. Nos conectamos a la llamada hoy temprano y Eleanor estaba allí, y al principio solo estaba haciendo conversación trivial. Eso fue un poco confuso porque honestamente pensamos que, por el tono del mensaje, parecía que se iba a disculpar con nosotras o algo así, pero eso aún estaba por llegar. De todos modos, seguimos haciendo conversación trivial con ella durante un par de minutos. Y luego, supongo que Maya no pudo esperar, así que sacó a colación el hecho de que en su mensaje, había hecho que pareciera que se iba a disculpar con nosotras e intentar arreglar las cosas. Y ella tuvo la audacia de fingir como si eso no fuera lo que había estado tratando de comunicar en absoluto. Y mi madre empezó a decir que en realidad esperaba que nosotras hiciéramos lo mismo. Y por eso estaba realmente sorprendida de que no hubiéramos dicho nada hasta ahora. Sinceramente, creo que me habría reído a carcajadas en ese tipo de situación si no hubiera sido tan indignante, que lo fue. De todos modos, obviamente, Maya confrontó inmediatamente a nuestra madre, preguntándole por qué pensaría que nosotras nos íbamos a disculpar, porque ella fue la que se había acercado a nosotras primero. Y entonces mi madre dijo que solo estaba confundida porque, al parecer, el otro día cuando Maya se había presentado en la casa, había asumido que Maya estaba allí para disculparse, pero no había abierto la puerta porque no quería hablar en ese momento. Después de eso, se acercó a nosotras porque finalmente estaba lista para saber de nosotras y aceptar la disculpa que asumía que iba a llegar pronto. Así que, claramente, esto era una especie de confusión. Y le dije a nuestra madre que no nos íbamos a disculpar por nada porque no habíamos dicho nada malo o fuera de lugar. Ella fue la que había empezado todo esto, ella fue la que actuó de forma irracional e irrazonable durante bastante tiempo. Y yo estaba harta de lidiar con este tipo de comportamiento. Le dije que solo porque fuera nuestra madre, solo porque fuera mayor que nosotras, no podía usar eso en nuestra contra y seguir portándose mal y esperar salirse con la suya. Habíamos hecho todo lo posible por aguantarla y había agotado nuestra paciencia, y no podíamos hacer esto más. Estaba realmente molesta para entonces, simplemente la implicación de que se suponía que teníamos que disculparnos con ella. Simplemente no me sentaba bien. De todos modos, después de que dije eso, mi madre empezó a gritarme, diciendo que ni siquiera quería oír de mí. Y que no le importaba lo que yo tuviera que decir porque había hecho todo lo posible conmigo. Y a pesar de todo eso, no pudo meterme en la cabeza que la familia significaba algo. Y si me iba a comportar así, entonces ella no tendría ninguna esperanza para mí de todos modos. Volvió a burlarse de mí, diciendo que no tenía valores familiares, que debería aprender algo de Maya porque siempre ha sido leal a su familia, y yo ni siquiera podía ser leal a mi propia madre. No tenía idea de lo que estaba hablando porque ella fue la que me había ahuyentado y, sin embargo, me acusaba de abandonarla. Quiero decir, no podía tener las dos cosas. Pero, de todos modos, sabía que no tenía sentido discutir con ella. Algo se había roto dentro de mí y decidí colgar el teléfono por mi propia tranquilidad, porque sabía que si decidía discutir con ella, las cosas solo iban a empeorar. Y no quería eso. Honestamente, creo que ya he tenido suficiente. ¿He aguantado suficiente de sus tonterías? No quiero hacer esto más.
Intenté estar ahí para ella y no lo apreció en absoluto. En cambio, terminó pidiéndome alquiler. Así que yo había terminado. Y un par de minutos después de colgar, Maya me llamó individualmente y me dijo que había hablado con nuestra madre y que había intentado que se disculpara conmigo por todo lo que había dicho una vez más, pero se había negado. La mujer estaba empeñada en hacerse la víctima y seguía insistiendo en que nosotras dos éramos egoístas y no nos preocupábamos por ella, aunque habíamos hecho todo lo posible para demostrarle que sí nos preocupábamos. No tengo idea de qué le ha pasado. Sinceramente, siento que está haciendo todo esto a propósito y creando problemas y dramas solo porque puede, porque de lo contrario, en este momento, realmente no veo una razón para nada de esto. De todos modos, he terminado con esto. Y le dejé muy claro a Maya que después de esto no haré más intentos de hablar con ella. Y ella me dijo que ni siquiera me culpaba por ello, porque después de todo lo que había hecho por ella, después de todo lo que ha sucedido, es inútil seguir esperando que deje de lado mi propio respeto y dignidad y persiga a mi madre. Pero, por supuesto, también nos preocupamos por su salud. Y afortunadamente, Maya me apoya y me ha dicho que si hay algo de qué preocuparse, ella está ahí para Eleanor y lo manejará todo y me avisará si algo sucede. Obviamente, no la vamos a abandonar por completo, pero voy a mantener mi distancia por ahora porque no creo que nada bueno salga de seguir en contacto con ella. Maya es una mujer mejor que yo, y supongo que también es una mejor hija, porque ha decidido mantenerse en contacto con su madre y dejar de lado sus diferencias por el momento. Y puedo entender totalmente su lógica detrás de esto también, porque no es como si pudiera simplemente irse. Así que es mejor lidiar con ello. Y supongo que esa es la forma más pacífica de manejar la situación. Así que me alegro de tenerla de mi lado porque, de lo contrario, no sé qué habría hecho. Supongo que la culpa me habría estado carcomiendo. Pero por ahora, no me siento tan mal por cortar con mi madre. Han pasado un par de meses desde entonces. Maya ha intentado lidiar con Eleanor, pero ella se volvió cada vez más irracional e inestable. Y, después de un punto, Maya simplemente se dio por vencida. Aunque mi hermana se esforzaba, mi madre estaba molesta porque no la visitaba con la frecuencia que ella creía que debía, y no podía aceptar que Maya se hubiera negado a que se mudara con ella. Estaba molesta porque Maya solo iba con su marido y los nietos los fines de semana, en lugar de permitirle quedarse con ellos. Pero mi hermana no podía hacer nada al respecto. Era un compromiso enorme y complicaría mucho las cosas en casa para ellos, y yo podía entender totalmente por qué no querían a mi madre cerca. De todos modos, la constante culpabilización y manipulación se volvieron demasiado para Maya. Y en las últimas 2 semanas, habían estado peleando mucho por esto. Entonces, de repente, hace un par de días, Eleanor le dijo a Maya que se iba a mudar a vivir con su hermano, David, porque estaba claro que ninguna de nosotras la quería cerca, y ninguna de sus hijas se preocupaba por ella. Y por triste que fuera, ya no podía depender de nosotras porque era muy evidente que estábamos demasiado ocupadas e involucradas en nuestras propias vidas para valorarla. Así que ahora se iba a mudar con su hermano y su familia. Y bueno, por un lado, me molesta que nos haya estado acusando de no preocuparnos todo el tiempo, aunque ella nos ha hecho la vida muy difícil a ambas. Y, honestamente, parece que es ella quien no parece preocuparse por nosotras. Pero, por otro lado, me alegro de que haya tomado esta decisión de mudarse con su hermano. Porque, sinceramente, al menos ahora estará cuidada y lo sabremos con certeza, y no tendremos que preocuparnos por ella todo el tiempo. Supongo que pensó que Maya se sentiría mal e intentaría detenerla. Pero, honestamente, mi hermana se sintió aliviada, y yo también, porque no sé qué le pasa a mi madre. Pero en este momento, estoy segura de que definitivamente está pasando por algo y probablemente debería solucionar las cosas por su cuenta por ahora. Le deseo lo mejor y espero que recupere la cordura pronto. ¿Crees que he reaccionado de la única manera posible?